Muchas gracias por esta generosa presentación. Es para mí un gusto más participar en esta ocasión, sobre todo que implica lo que es verdaderamente eh, un día tan importante para las mujeres. ¿Por qué razón? Porque es el Día Internacional de la Mujer, que si bien es cierto, es una fecha que no es para celebrar, es para conocer y reconocer el esfuerzo extraordinario que han hecho a través de la historia y en los últimos años todas las mujeres en el mundo, en que han trabajado por romper esos techos de cristal y sobre todo por tener la equidad en cuanto al trato con el sexo masculino. Evidentemente la mujer es fundamental en el desarrollo de la humanidad, puesto que de ahí proveemos y provenimos todos, de tal suerte que para mí es un gusto y un honor que esta fecha coincida con la presentación de este tema que me han solicitado, que se llama la utilidad de las pruebas de escrutinio para la detección del cáncer. Es por esto que gracias a la Academia School México, en cual nos ha ofertado siempre el apoyo con su plataforma con el objeto de poder llegar a tiempo en un proyecto conjunto que hemos hecho la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer y que contamos con el aval de la Academia Mexicana de Cirugía, de la Sociedad Mexicana de Oncología y además del Comité Normativo de Medicina General, deseando que esta presentación les sea de verdadera utilidad a todos ustedes. Si ustedes me lo permiten y en obvio de tiempo, vamos a empezar nuestra presentación declarando que no tenemos conflictos de interés y que lo que nos importa es fundamentalmente exponer a ustedes que no vamos a hablar de fármacos, no vamos a hablar de ningún patrocinio especial más que de B. Brown, que siempre nos acompaña en estas actividades académicas. De tal suerte que el día de hoy revisaremos rápidamente algunos temas para la detección temprana del cáncer, especialmente en mama, en cáncer cérvico-uterino, en ovario, en endometrio, que son neoplasias que aquejan con mucho a la mujer mexicana y mucho en el universo, así como también cáncer de próstata, colon, estómago, y hablar algo sobre los marcadores séricos tumorales que pueden estar presentes en algunas de estas neoplasias. Como todos ustedes saben, el problema del cáncer es un problema universal, de tal suerte que según las cifras de Webocam, tenemos en una población de alrededor de 128 millones de habitantes en nuestra República Mexicana, en esta gran territorio que tenemos como país, un número importante de nuevos casos por ellos, alrededor de 195,000 nuevos casos, pero que desafortunadamente, además de la alta incidencia del cáncer, tenemos un número importante e impactante de más de 90,000 muertes al año, de tal suerte que es todo un reto que nosotros debemos de tener en cuenta con el objeto de poder cambiar el curso natural de estos padecimientos, que si bien es cierto, no todos se pueden detectar en forma oportuna, muchos de ellos sí. Pero analicemos el problema del cáncer. Sabemos que los efectos del cáncer en la salud de México no son diferentes del panorama mundial. Esto acontece como la tercera causa de muerte en nuestro país, seguido después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, que también es un azote de salud pública para nuestro país. De tal manera que según los organismos internacionales, los cánceres que aquí estamos señalando son prácticamente los mismos que nosotros vemos en nuestra práctica diaria, de tal manera que impactan a la población en general y en ambos sexos. Sin embargo, la Sociedad Mexicana de Oncología ha sido muy enfática en este punto. Considera que las cifras elevadas de mortalidad causadas por las neoplasias malignas en nuestro país es por los diagnósticos tardíos, ya que más del 60% de los casos de cáncer en México son detectados desafortunadamente en etapas avanzadas y que pese a que nosotros ofertemos estrategias terapéuticas que puedan ser efectivas, no siempre conseguimos los resultados deseados debido a lo avanzado del padecimiento. Pero
¿Por qué estamos viendo cánceres con tanta frecuencia en nuestro país? Porque no tenemos un estilo de vida saludable y tenemos ciertas formas de vida que son agresivas a nuestro organismo, como es un hábito contra natura, una adicción verdadera, que es el tabaquismo, el alcohol y la obesidad. Y hay que recordar que alrededor del 70% en nuestro país, México, tiene algún grado de obesidad importante y que por desgracia lo estamos viendo en los niños hasta en un 40% de los casos en algunas áreas geográficas. Y esto se debe a que hay una baja ingesta de frutas y vegetales, contribuye mucho que la forma en que vivimos y que no tenemos actividades físicas, que se realiza el sexo no protegido y que abusamos en la exposición prolongada y sostenida a los rayos solares. Por otra parte, en los grandes centros urbanos o industriales, contamos con un alto índice de contaminación ambiental y sobre todo, todavía en nuestro país, seguimos dependiendo de que se utilice mucho el carbón y la leña, de tal manera que estos combustibles sólidos en ambientes cerrados, como es muy frecuente que se emplee en las zonas rurales de nuestro país, pueden ser condicionantes para desarrollar cáncer. Pero, ¿por qué insistir en la importancia de la detección temprana del cáncer? Porque definitivamente, si nosotros detectamos un cáncer en etapas incipientes, podremos contar significativamente con una mejor oportunidad de mejorar la recuperación de estos pacientes, mejorar su calidad de vida. De tal manera que es fundamental que nosotros tengamos como objetivo muy claro identificar el cáncer y detener la diseminación de estas células tumorales que están expresadas por las metástasis con el objeto de poder nosotros cortarle el paso a esta neoplasia y poder nosotros vencerla sobre ella. Pero, ¿cómo podemos luchar contra estos cánceres? Bueno, de una forma sistematizada, ordenada, inteligente. Pero, ¿qué quiere decir detección, tamizaje, pesquisa o screening, como se acostumbra en el anglo, en inglés? De tal manera que esto se refiere a que pretendemos siempre buscar un cáncer en una persona que aparentemente no tiene síntomas o signos de la enfermedad o que se declara sin cáncer. Esto, si nosotros lo detectamos a tiempo, nos dará la oportunidad de poderlo tratar en forma adecuada, ya que existen diferentes estudios de tamizaje para identificar diferentes tipos de neoplasias. Aunque si bien es cierto, como ya lo señalábamos, no todos los cánceres pueden ser sujetos a tamizaje, porque muchos no tienen estrategias para una detección temprana, pero muchos más de ellos, nosotros podemos establecer estas estrategias para detectarlo de forma oportuna, tratarlo correctamente. De tal manera que nosotros deberíamos buscar estrategias de detección, tamizaje, pesquisa o screening con pruebas que no sean costosas, que pudieran ser reproducibles, que sean accesibles, cómodas para el paciente y que no asusten al mismo. Una vez considerado esto, entremos al tema. Cáncer de mama. Hoy por hoy, si bien es cierto, antes se señalaba que la autoexploración mamaria era importante para la detección oportuna del cáncer, se ha podido documentar que la mejor herramienta para detectar un cáncer es cuando apenas está en formación muy pequeña, de tal manera que a veces ni siquiera está expresado como una masa tumoral. Esto ha sido posible gracias a la mastografía. La mastografía es fundamentalmente el mejor procedimiento para detección oportuna. Sin embargo, aún así, existe alrededor de entre un 10 a 15% de los casos en que, pese a que se haga un buen estudio mastográfico, no se muestran los cánceres y estos se reportan como falsos negativos. En estas imágenes que ustedes pueden apreciar aquí, podemos ver un nódulo mamario incipiente, en el cual tiene muchas probabilidades de ser tratado, pero lo deseable
es que podamos detectar nosotros alteraciones tan pequeñas como algunas calcificaciones o algunas irregularidades aún antes de que se forme una verdadera masa tumoral. Esto nos conlleva a pensar que el mejor estudio, insistimos, para hacer la detección es la mastografía a través de la tomosíntesis digital o la mastografía tridimensional. Esto nos permite detectar cánceres pequeños y reducir la necesidad de repetir pruebas debidas a los falsos positivos. Sin embargo, parece ser que una de las limitantes para la mastografía es cuando nos encontramos con mujeres en épocas tempranas o jóvenes de la vida, en que predomina un tejido glandular sólido, firme, que nos dificulta visualización a través de la mastografía, de tal manera que tendremos que emplear otros métodos como es la resonancia magnética. Pero con la mastografía, en la mayoría de los casos, nosotros podemos identificar algún tipo de lesiones. Y ya existe un concepto muy claro y muy real sobre lo que es el BRAS, que es el Breast Imaging Reported Data System, creado por el Colegio Americano de Radiología, para uniformar los conceptos y los criterios en cuanto a la sospecha de malignidad. Y vean ustedes que en este cuadro fundamentalmente empiezan a partir de la categoría 3, en los cuales pueden ser sugestivos de hallazgos probablemente benignos, pero que se requiere un seguimiento corto, especialmente alrededor de los 6 meses. Sin embargo, cuando la categoría cae en número 4, esta es de sospecha de normalidad y la biopsia debe de ser considerada en las siguientes subdivisiones. 4A, cuando los hallazgos necesitan intervención con baja sospecha de malignidad. 4B, lesiones con sospecha intermedia de malignidad. Y 4C, hallazgos con moderada preocupación, pero no clásica de malignidad. Esto nos obliga a la biopsia. Sin embargo, vean ustedes que la categoría 5, ya por las características radiológicas, es altamente sugestiva de malignidad y por lo tanto se requiere de la biopsia para poder establecer el tratamiento quirúrgico más adelante. La resonancia magnética, decíamos, tiene un papel importante, no como un estudio de tamizaje en general, pero puede ser muy útil, no para sustituir la mastografía, pero sí para complementarla, sobre todo en las mujeres que pueden tener posibilidades de alto riesgo para desarrollar cáncer, especialmente a partir de los 30 años de edad, en los cuales aún la mama está muy densa por la gran cantidad de tejido glandular. De tal suerte que es importante que nosotros tomemos la decisión de cuándo empezar la detección, consultándonos a nosotros los médicos por las circunstancias de riesgo que pudiera tener esta persona. Pero ¿quiénes son las que más pudieran ser jóvenes y cursar con un riesgo más elevado de desarrollar un cáncer de la mama? Bueno, cuando se tienen antecedentes de cáncer de mama en la familia o cambios heredados en los genes por el BRCA o el BRCA1 o el BRCA2, en los cuales se incrementa en forma significativa el riesgo de desarrollar no solamente cáncer de mama, sino de ovario, y en el cual deberemos establecer también algunas estrategias para una detección oportuna. De tal suerte que estas pacientes es importante que nosotros siempre estemos siguiéndolas para tratar de hacer una detección de mutaciones y poder establecer a través de fármacos algunos medicamentos que se emplean para poder tratar de abatir el riesgo de que se desarrolle el cáncer, o bien con procedimientos quirúrgicos como es la mastectomía profiláctica subcutánea bilateral preservadora de piel y del complejo areola-pezón. En este esquema, me permito poner a ustedes a su consideración la estrategia que nosotros deberemos de seguir para una detección oportuna en términos generales a partir de la cuarta década de la vida en cualquier mujer, que tenga o no tenga riesgo para desarrollar cáncer. Esto es a través de la mastografía digital y esto nos permite con mucho poder
establecer algunos hallazgos radiológicos que puedan ser clasificables desde el reporte de un BRAF1 que puede ser benigno, un BRAF2 que puede ser benigno, o bien cuando no es suficiente repetir la mastografía y ultrasonido doble anualmente, si todo esto es benigno. Sin embargo, cuando existen alteraciones entre el grado 3, 4 y 5, será menester realizar un manejo integral en el cual se considere la biopsia para poder descartar o documentar la presencia de un cáncer de mama. Pero pasemos a otro de los temas importantes para la detección oportuna, que es el cáncer del cuello uterino. Se dice que los exámenes de detección del cáncer del cuello uterino son una parte fundamental en el cuidado médico regular de la mujer y que toda mujer que ha iniciado su vida sexual debe de estar sujeta a una evaluación periódica con Papa Nicolaus con el objeto de poder detectar si hay alguna alteración de tipo inflamatorio, pero sobre todo que exista la presencia de una infección viral como es la dada por el virus del papiloma humano, especialmente los virus 16, 18, 31, 33 y 35, que son los que condicionan alto riesgo para poder desarrollar un cáncer de cervix. De tal suerte que el principal motivo de la detección es identificar estas lesiones precancerosas que en su momento, si son tratadas, evitan que se desarrolle este cáncer. Por otra parte, si no es posible esto, el tratar a través de este estudio de encontrar cánceres del cuello de la matriz que estén en etapas iniciales cuando puedan ser tratados desde el punto de vista terapéutico, ya sea con una colonización o con una histerectomía en forma exitosa. También es importante saber que si nosotros hacemos detección oportuna, podremos nosotros abatir en forma significativa las muertes por esta neoplasia. Permítame insistir un poquito más sobre algunas cifras internacionales. Y vean ustedes que, por ejemplo, el virus del papiloma humano, estas son las variedades más comunes que se presentan a nivel internacional en diferentes estudios que se han podido recopilar, ya que hay más de 100 subtipos de virus del papiloma. Pero vean ustedes que predominan fundamentalmente como aquellos que pueden causar cáncer cérvico-uterino con mayor frecuencia, los virus del tipo 16, 18, 45, algunos como el 33 que predominan fundamentalmente. De tal suerte que eso es importante que nosotros hagamos una hibridización con el objeto de poder detectar este tipo de virus y documentar qué tipo de virus es el que la paciente pudiera ser portadora. ¿Por qué razón? Porque fíjense ustedes, el cáncer cérvico-uterino tiene tiempo para avisarnos en su desarrollo, de tal manera que en el primer año puede estar infectada por el virus del papiloma, independientemente que éste persista como su infección, puede desarrollar neoplasias intraepiteliales cervicales leves, pero si nosotros las dejamos evolucionar, estas neoplasias intraepiteliales cervicales serán incrementando en grado, de tal manera que a partir de los 5 años y hasta los 10 se podrá desarrollar el cáncer cérvico-uterino. Luego, entonces, nosotros tenemos tiempo suficiente como para poder detectar este tipo de lesiones en etapas tempranas y evitar que se llegue al cáncer cérvico-uterino. Es por esto que enfatizamos mucho. Tal es así el interés y la ocupación para tratar de detectar este tipo de cánceres, que diferentes organizaciones ya han establecido perfectamente las estrategias. Y hoy por hoy se recomienda que una mujer entre los 21 y los 29 años debe de hacerse la prueba de Papa Nicolau por lo menos cada 3 años. Sin embargo, la medida que empieza la edad a avanzar en años, vean, entre los 30 a los 65 años, deberá de examinarse con cualquiera de estas 3 pruebas cada 5 años, con pruebas solas de VPH de alto riesgo, si es que esta mujer trae algún virus de alto riesgo, o bien
cada 5 años con la prueba PAP y la prueba en conjunto en aquellas pacientes que tienen alto riesgo, y cada 3 años con una prueba sola de Papa Nicolau, si no contamos nosotros con la posibilidad de poder documentar e identificar los virus. Ante esta circunstancia, sería deseable que todos los médicos de primer contacto desarrollaran estrategias para que toda mujer que tenga una vida sexual o que haya iniciado su vida sexual, de preferencia sepan hacer detección oportuna, mínimo con un Papa Nicolau, pero que tenga una de las características importantes, que sea perfectamente bien tomado, con la espátula adecuada, como aquí se está indicando, y que sobre todo en un solo extendido pueda extenderse la muestra en una laminilla de cristal e inmediatamente fijarla, no mayor de 5 minutos de tardanza, de preferencia que sean 5 segundos entre la toma directamente, ya sea del cervix o del endocervix, como ustedes pueden apreciar aquí, fijarla en un solo barrido en la lámina y depositarla en alcohol de 96 a la brevedad, con el objeto de que no vaya a haber lisis de esas células y puedan ser estudiadas en una forma mucho más adecuada. Y vean ustedes la importancia de los tamizajes. A medida que lo hacemos más frecuentemente el tamizaje con el Papa Nicolau, se disminuye sustancialmente la posibilidad de muertes por tasa acumulada del cáncer cérvico-uterino. Y esto es muy importante para que nosotros sigamos a nuestras mujeres y detectemos a tiempo este tipo de padecimientos. Pero es importante de pensar cuándo y con qué frecuencia una mujer debe empezarse a hacer los exámenes en cáncer cérvico-uterino. Y fíjense, muy importante, que lo que tenemos que tener en cuenta es que inicia a partir de que la persona, la mujer, tiene vida sexual activa. Porque acuérdense que el mecanismo es la transmisión del virus del papiloma a través del contacto genital. Esto es importante porque debemos de tener en cuenta los factores de riesgo. El tener una infección del virus de inmunodeficiencia humana, que también puede ser algo que pueda condicionar mayor susceptibilidad a desarrollar un cáncer de cervix. El que la mujer tenga por alguna otra causa alguna inmunosupresión, o bien el antecedente de haber estado expuesta antes del nacimiento al dietilestilbestrol, que por fortuna cada vez es menos utilizado o menos frecuente. Otra de las características importantes con un factor de riesgo es si esta persona, por alguna lesión del cuello uterino precancerosa, fue tratada ya y por lo tanto puede ser susceptible de que si no corrige ciertos estilos de vida, pueda desarrollarse el cáncer cérvico-uterino. Pero ahora, ¿qué importa o cómo importa que nosotros tengamos en cuenta un reporte de un Papa Nicolau? Bueno, el sistema Bethesda ya nos reporta qué características y cómo debemos interpretar un Papa Nicolau. El Papa Nicolau puede ser negativo para células neoplásicas o puede ser inadecuado, ya sea que sea satisfactorio cuando es negativo o menos que óptimo cuando hay lisis de estas células, o en algunas circunstancias se pasa sobre la misma capa las células siguientes y por lo tanto no se pueden apreciar en forma adecuada al microscopio. La segunda opción es que sea dudoso o atípico, y esto hay que repetir nuevamente el Papa Nicolau. O bien se puede reportar positivo, y este puede ser de bajo grado, una displasia, un NIC 1, un de alto grado puede ser de un NIC 2 o NIC 3, o bien reportar francamente la existencia de un cáncer invasor que sea escamoso, un adenocarcinoma u otro tipo de carcinomas que también son susceptibles en el cervix, pero que en la mayoría de los casos son escamosos y luego adenocarcinoma. La siguiente etapa después del Papa Nicolau es recurrir a lo que es la colposcopia. Sin embargo, este ya no es un estudio del médico de primer contacto. Esto debe de hacerlo un ginecólogo, oncólogo, un ginecólogo experto en colposcopia. Requiere equipo
y requiere criterios, como ustedes pueden apreciar aquí, que en obvio de tiempo no lo vamos a analizar. Pero, ¿a quién deberemos hacerle colposcopia? Bueno, existen 8 puntos importantes que deberemos de tener, como ustedes pueden apreciar aquí. Aquellas personas que en un Papa Nicolau se les documenta la presencia de una lesión escamosa interepitelial de bajo grado, o en aquellas que tienen un grado alto, como es una neoplasia intraepitelial cervical, grado 2 o 3, o bien aquellas personas que son reportadas con células escamosas, pero que no es visible la lesión por alguna circunstancia, el ascus persistente, el agus, o cuando hay inflamación severa persistente, o cuando se sospecha la malignidad, o cuando en algunos momentos, en algunas circunstancias, los médicos emplean la adición de ácido acético, en el cual puede ser sospechosa o positiva para malignidad. Y se les dará un seguimiento a estos casos en forma adecuada, rutinaria, y será también la colposcopia la que nos ayude en un momento dado a dirigir una biopsia sobre un área sospechosa que nosotros pensemos que tenga cáncer. Hasta aquí, dejemos el cáncer cervicouterino en obvio de tiempo. Ahora continuemos con el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es una enfermedad silente que es el segundo de los tipos más comunes de cánceres en el aparato reproductivo. Hoy por hoy es un hecho muy importante el que ustedes conozcan que más mujeres mueren de cáncer de ovario que de cervicouterino y útero en conjunto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la mayoría de los casos se diagnostican en etapas 3 o 4, cuando la tasa de curación apenas llega al 18%. De tal manera que la detección del cáncer de ovario en etapas tempranas o localizadas sería deseable que estuviera asociada a una mejor supervivencia, ya que tiene una probabilidad de curación hasta de un 88%. Esto nos lleva al infortunio de que hoy por hoy no tenemos una prueba fehaciente y confiable que puede ser reproductible para hacer una detección temprana del cáncer de ovario, de tal manera que no hay una estrategia para el diagnóstico. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para poder nosotros siempre estar alerta. ¿Pero por qué pensar en cáncer de ovario? Bueno, porque tenemos que conocer los factores de riesgo para un cáncer de ovario. ¿Les pueden ser? Bueno, puede ser una mujer simple y sencillamente sin antecedentes familiares, pero que tenga una edad por arriba de los 50 años de edad, que es la edad en que se llega a presentar frecuentemente. Por otra parte, volvemos aquí a insistir en los estilos de vida. La obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo son factores de riesgo fundamentales para esto. O bien, empezar a pensar en los antecedentes familiares cuando se ha tenido una madre o una hermana que haya sufrido un cáncer de ovario, de útero o de mama. O también recordar que en genética puede haber alteraciones, como son las mutaciones, que ya lo habíamos señalado del BRCA1 al BRCA2, en que aumentan del 23 al 54% el riesgo de desarrollar no solamente cáncer de mama, sino cáncer de ovario. Por otra parte, cuando ha habido un antecedente de tipo hormonal, el que la mujer no haya concebido, no haber tomado píldoras anticonceptivas, o que bien empezó a menstruar a una etapa temprana y tuvo una menopausa tardía, como ustedes pueden apreciar aquí, y finalmente algunos factores que se han podido documentar que pueden ser asociados a esta neoplasia, como el haber tenido quistes de ovario o endometriosis. Pero, ¿qué deberíamos hacer? Lo único que pudiera utilizarse es la ultrasonografía transvaginal y la medición de un marcador sérico como es el CA-125. ¿Pero a quién hacérselo? En mujeres de riesgo medio. El uso de la ultrasonografía transvaginal y el marcador como el CA-125, solos o en combinación, han demostrado que realmente no contribuyen a reducir la mortalidad. Existen pruebas de daños por pruebas diagnósticas invasivas que resultan en falso positivos y por lo tanto no se deben de hacer. De tal manera
que el USAID Preventive Services Task Force recomienda no realizar pruebas de detección en mujeres asintomáticas para cáncer de ovario por ecografía, marcadores tumorales séricos o examen pélvico. De tal forma que nos queda solamente pensar en que, si bien es cierto, existe una baja prevalencia de estas enfermedades, es importante que nosotros tengamos en cuenta que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida con o sin factores de riesgo. Lo que sí es cierto es de que se ha podido documentar que el ultrasonido nos muestra ya la presencia de una lesión tumoral en el ovario, que puede ser una masa sólida irregular, una masa quística multilocular irregular, que puede haber ascitis, que desafortunadamente ya no es una detección temprana, nos está hablando de una enfermedad ya avanzada, que existen nódulos peritoneales, también nos habla de una carcinomatosis peritoneal, y otras evidencias de metástasis a distancia, como puede ser el hígado o otras estructuras, de tal manera que la ultrasonografía nos puede dar inclusive proyecciones papilares dentro de la pared del quiste que pudieran ser uno de los indicadores rápidamente para pensar en malignidad en el ovario. Esto ha creado también un problema para poder uniformar los criterios a través de la ultrasonografía. Y es por eso que el International Ovarian Tumor Analysis estableció criterios para M, que es la malignidad, y para B, que es la benignidad, a través de un ultrasonido. ¿Cómo debiéramos pensar que este tumor es aparentemente maligno? Cuando este tumor es sólido o irregular, o hay presencia de ascitis, o hay presencia al menos de 4 estructuras papilares, o bien el tumor sólido es irregular, multilocular, con un diámetro mayor a 10 centímetros, y que el 5 es una señal de vascularidad muy intensa con el Doppler color. Entre los criterios de benignidad, son otros, como ustedes pueden apreciar aquí, pero yo quiero crear el énfasis en estos de malignidad, y por esto es importante que nosotros tengamos una comunicación muy cercana con el ultrasonografista, con el objeto de que podamos nosotros caracterizar los hallazgos, no solamente de una masa que sea quística o sólida o mixta, sino qué características tiene como para poder documentar la posibilidad de un cáncer de ovario y poder ir por él. Existe el Doppler que nos puede orientar con mucho mayor certidumbre a ser de valor predictivo positivo en la detección de neoplasias malignas. Y esto es cuando existe un aumento en la vascularidad, nos pueden orientar con mucho a que se pueda tratar de un cáncer de ovario y que en obvio de tiempo no profundizaremos en el tema de las imágenes. Ahora pasemos a otro cáncer ginecológico que también tiene cierto factor de riesgo que deberemos de conocer, como es el cáncer de endometrio. Y vean ustedes que existen dos variedades fundamentalmente, el carcinoma endometrioide tipo 1 y el endometrioide tipo 2. El de mayor frecuencia, entre un 70 y 80%, corresponde al tipo 1. Y esto, fíjense qué interesante, está asociado a los factores de riesgo en general que ya conocemos, como es la obesidad o los estados hiperestrogénicos, ya sea la pre o la perimenopausia, precedida por el antecedente a veces de una hiperplasia endometrial, es bien diferenciado, y los subtipos endometrioides pueden ser mucinosos y bilioglandulares. Y estos también pueden cursar con algunas mutaciones, como pueden ser para el PTEN, para el PI3KCA, para KRAS, el factor de epitelio crecimiento, como es el FGFR2, el CTNB y otros más, como ustedes pueden apreciar, que llevan un mejor pronóstico comparados con el carcinoma no endometrioide, que es el tipo 2, que está más asociado en las posmenopáusicas, pero que también tiene algunas alteraciones, algunas mutaciones, como ustedes pueden apreciar aquí, y que se caracterice con algunos tipos como son el seroso, de células claras, el carcinosarcoma, el neuroendocrino, con un grado de diferenciación pobre y que está asociado a la atrofia endometrial
sobre todo en las mujeres de edad. ¿Cómo podríamos detectar esto? Ante la presencia de cualquier sangrado transvaginal anormal, sobre todo en una mujer postmenopáusica. En muchas ocasiones no hay suficiente información como para poder saber cuándo se deja de menstruar. Pero lo real es de que las mujeres tienen muy marcadas sus fechas generalmente, de tal forma que nosotros deberemos tener en cuenta que una mujer que rebasa la cuarta década de la vida, con dos o más factores de riesgo, como ya los hemos señalado, que presentan algún signo de alarma, como es el sangrado teniendo anormal durante la terapia hormonal o un sangrado posmenopáusico, el primer procedimiento que deberemos de realizar es un ultrasonido transvaginal por el objeto de poder evaluar cómo está el grosor del endometrio. Si este grosor del endometrio en una posmenopáusica está por arriba de los 4 milímetros, hay que hacer el diagnóstico de presunción de malignidad y este requerirá que sea llevado a biopsias de endometrio en una forma adecuada para poder nosotros establecer el diagnóstico y ofertar las estrategias terapéuticas. Hoy por hoy, quisiera referir también a un tema que cada vez requiere mayor importancia en nuestro país, porque se están incrementando en forma significativa los casos de cáncer broncogénico y que por desgracia se siguen diagnosticando en etapas avanzadas. La tomografía computarizada da dosis baja de tórax, un procedimiento de tamizaje. Si bien es cierto, se pudiera antojar costoso, es la única opción real que tenemos de obtener una imagen de todo el tórax con baja exposición a la exposición de la radiación y poder detectar lesiones muy pequeñas sin el empleo de medio contraste, que puede detectar hasta nódulos 3 veces más pequeños y que esto obligue a que el paciente sea llevado a un protocolo de estudio. Pero estas pruebas de detección para cáncer pulmonar a través de la tomografía computarizada de baja dosis se debe de realizar en todos los individuos en la sociedad. Por supuesto que no. Deberemos nosotros tener muy en claro cuáles son los grupos de alto riesgo para desarrollar cáncer broncogénico, como pudieran ser los siguientes. Y esto sí es importante que se los vean. Para entrar a esta estrategia de tamizaje, deberán ser aquellos pacientes que rebasen la quinta década de la vida, que tengan el tabaquismo activo en el momento de que se quiera hacer el estudio o que lo tuvieron por muchos años, especialmente con aquellos que fuman más de 30 paquetes promedio por año, que en la mayoría de los casos así fue. Y si el paciente es fumador, al menos fue 15 años antes o menos de haber dejado de fumar. Estos son los grupos de alto riesgo que potencialmente pueden desarrollar carcinoma broncogénico. Pero ahí dejemos cáncer de pulmón y pasemos a cáncer de próstata. Ese es otro problema serio en nuestro país. Ya cada uno de 6 mexicanos están en riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Si bien es cierto, es un cáncer que raramente ocurre antes de los 40 años de edad, la máxima incidencia se observa alrededor de los 65 años de edad. Y vean ustedes que en estudios de autopsia, el cáncer de próstata puede ser encontrado en un 70% de los individuos mayores de 80 años que pueden tener cáncer prostático, aun cuando estos no estén relacionados con la muerte o del individuo. El cáncer de próstata es extraordinariamente más raro, ya que explica solamente el 9% de los casos y por lo tanto está más asociado al estilo factor de vida y sobre todo la edad. Aquí es fundamental que así como a todas las mujeres que van a la oficina al consultorio médico, se les establezca una rutina para hacerles mastografía, para hacerles exploración ginecológica con toma de Papa Nicolau, sobre todo si tienen vida sexual. No existen realmente programas de escrutinio eficaces, pero lo que realmente ha podido demostrar la oportunidad de un diagnóstico más temprano es el tacto rectal con el examen digital de la próstata,
y la medición del antígeno prostático específico, que ni es específico, pero que puede ser muy orientador, sobre todo en las personas por arriba de los 50 años, ya que nos orientan a poder estudiar a este paciente y al hacer un diagnóstico más temprano, en el cual sí se ha documentado, se asocia a un mejor pronóstico. Pero ¿a quién le deberemos hacer antígeno prostático específico? A los hombres que rebasan los 50 años de edad o a partir de los 45 años si tienen antecedentes familiares de cáncer prostático. Fundamentalmente en el grupo afroamericano se ha visto una mayor predisposición al cáncer de próstata en aquellos hombres que empiezan con elevaciones por arriba de 1 nanogramo por mililitro a los 40 años, o en aquellos que empiezan con elevaciones de 2 nanogramos a partir de los 60, y que es importante que nosotros lo estemos vigilando por lo menos cada 2 años, ya que el antígeno prostático puede elevarse no solamente por el cáncer de próstata, sino por una prostatitis, pero es importante que siempre estudiemos a estos pacientes. Pasemos a otra neoplasia que afecta mucho en nuestro país, que es el cáncer gástrico. Es el segundo tumor gastrointestinal maligno después del cáncer colorectal. Existen varios factores, pero uno de los más importantes es el antecedente de infección por el Helicobacter pylori, de tal suerte que se ha relacionado con el adenocarcinoma y los linfomas gástricos. También esta neoplasia, debido a la gran capacidad del estómago de distensión y de superficie, es que la mayoría se diagnostica en etapas avanzadas, lo cual indica casi la nula presencia de signos y síntomas específicos, y muchas veces atribuimos a gastritis crónica. No se debe hacer el diagnóstico de gastritis si no se tiene un procedimiento endoscópico que lo permita documentar o descartar. Y sobre todo, porque el médico no sospecha de esta neoplasia a menos de que esté muy avanzado el padecimiento. Es importante hacer detección en la población sana y asintomática, sobre todo en lugares endémicos como por ejemplo Chiapas, que es uno de los lugares endémicos para el Helicobacter pylori y que por muchas otras razones como hallazgo se puede documentar la presencia de un caso. En Japón existe un programa de detección oportuna a través de endoscopio. En México no existe un programa de detección para esta neoplasia. De tal manera que siempre es recomendable pensar en una videopanendoscopia ante cualquier manifestación gastrointestinal más inespecífica e inocente que parezca. Este estudio nos permite visualizar la superficie de la mucosa, la alteración leve de la mucosa, tomar biopsias o bien documentar la presencia de estas lesiones exofíticas y pungantes que nos están hablando de un cáncer gástrico avanzado. Pasemos a otra neoplasia del tracto gastrointestinal como es el cáncer colorectal. Las más de las veces es esporádico, o sea, quiere decir que no hay antecedentes familiares de cáncer de colon y recto. Pero también puede ser familiar o puede ser hereditario o puede estar asociado con las enfermedades inflamatorias ya bien conocidas y estudiadas, como es la colitis ulcerosa crónica específica y la enfermedad de colon, o bien la enfermedad con poliposis múltiple, como ustedes pueden apreciar. De tal manera que el cáncer colorectal debe de ser susceptible de hacerse detecciones oportunas con el único método más adecuado, que es la colonoscopia. Y esto es para la poliposis familiar. Hay que repetir una colonoscopia anual desde los 16 a los 25 años, asociados a una endoscopia alta o una ortopantomografía para determinar algunos genes y si es múltiple la poliposis, llevar a estos pacientes a cirugía en el momento. En aquellos pacientes con síndrome de Lynch, la colonoscopia es importante. En aquellos que tienen poliposis amartomatosa o en aquellos que cursan con el síndrome de Pez-Jeghers, o como ya lo señalábamos con la colitis ulcerosa crónica específica, hay que hacer un seguimiento puntual de todos estos pólipos. Sin embargo, cuando los pólipos son tantos, es difícil en un momento dado poder
hacer un seguimiento adecuado y son los casos que deben de ser considerados para ser llevados a cirugía profiláctica para evitar que se desarrolle un cáncer colorectal. Especialmente para la prevención se maneja de acuerdo a los riesgos y el grupo 2 se recomienda por lo menos hacer colonoscopia al año de la resección de algún pólipo, o bien, si es normal ese colon, puede repetirse cada 3 años, o bien establecer la estrategia de sangre oculta en heces anual, que sea por inmunohistoquímica, y llegar a la colonoscopia cada 2 años con múltiples biopsias, y si se confirma displasia grave, no dudar en llevar a estos pacientes a hacerles colectomías. Pero es importante que la prueba oculta en heces, hoy por hoy, si bien es cierto existen las técnicas de Guayaco, esta debe de ser abandonada. Hoy por hoy, la inmunohistoquímica es la que nos permite poder avanzar en el diagnóstico y tener más certidumbre, porque acuérdense que el Guayaco requiere tener cierto tipo de dietas, etcétera, y con la inmunohistoquímica nosotros podemos documentar la presencia de sangre que nos obligue a realizar un procedimiento colonoscópico y poder establecer el diagnóstico adecuado. Por hoy, ya hay pruebas para el estudio del ADN en la materia fecal, que es material genético del cáncer o de las células de los pólipos. Y estos son procedimientos que también se pueden llevar y que las tomas pueden realizarse con relativa facilidad y que existen diferentes kits comerciales para poderse emplear. De tal manera que hoy por hoy, para el riesgo de promedio de personas que pudieran tener un cáncer colorectal, no existe una evidencia para determinar cuál es el método de detección mejor. Pero lo que sí es un hecho y está perfectamente bien demostrado que la colonoscopia es el mejor procedimiento para poder documentar en una forma adecuada la detección temprana de cáncer de colon a partir de los 45 años y que esta se debe de repetir cada 10 años, comenzando a los 45 años, a toda la población en general. O bien, la búsqueda de prueba oculta de sangre en heces, y si es positivo, realizar una colonoscopia, o bien, si la prueba se hace con el ADN, siempre con resultados positivos, pero fíjense ustedes, siempre se llegará a la colonoscopia. La fibrosigmoidoscopia, o sea, una colonoscopia mucho más corta, se puede realizar 5 a 10 años, porque antes se creía que solamente predominaba el cáncer colorectal en las porciones distales del colon. Hoy por hoy podemos encontrar del lado derecho del colon, en el ángulo hepatoesplénico, en el transverso, de tal manera que la fibrosigmoidoscopia flexible no es lo más recomendable. Y la colonografía es un método que no es tan confiable como la colonoscopia. De tal suerte que deberemos establecer estrategias para detección en pacientes de alto riesgo, como aquí lo señalamos, aquellos que tienen síndromes hereditarios polipócitos, independientemente de cuál sea el pólipo, el antecedente de cáncer familiar y sobre todo la colitis ulcerosa de larga data, por más de 10 años de evolución. ¿Quiénes serán los de riesgo moderado? Aquellos que tienen antecedentes de cáncer colónico o presencia de pólipos adenomatosos, aquellos que han tenido colitis ulcerosa o familiares de primer grado con antecedente de cáncer colónico. Y el de riesgo probable para desarrollar un cáncer es aquella persona que ha tenido antecedentes de cáncer de mama y algún cáncer de ovario o ginecológico. Antecedentes de radioterapia previa en la pelvis por algún cáncer ginecológico. También es un factor de riesgo que pudiera condicionar por el simple hecho una neoplasia rectosigmoidea. De tal forma que la detección se aplica a la población sana y asintomática, de preferencia en donde esté más frecuente el cáncer de colon, y siempre que se encuentren lesiones obvias, deberán biopsiarse con múltiples estudios para poder documentar la presencia de estas neoplasias. En México no existe ningún programa de detección como medida de salud pública, pero es una buena práctica realizar colonoscopia ante cualquier manifestación colónica inespecífica, independientemente de que la población esté asintomática. Y esto podrá favorecer el diagnóstico temprano y un mejor pronóstico. Se ha propuesto
que el uso de pruebas moleculares aplicables a la búsqueda de mutaciones pudiera ser interesante, pero que es más difícil. Lo deseable es que nosotros podamos en un momento dado realizar estrategias para poder efectuar colonoscopías en forma sistemática en estos pacientes. Con esto, yo quisiera decirles a ustedes que la estrategia del sistema de detección en un sistema de salud ideal, pues no existe. Lo deseable es de que trabajáramos sobre estos 5 puntos. En primer lugar, la prevención del cáncer. ¿Cómo? A través de la promoción de la salud y la prevención primaria, que son con estilos de vida saludable. Dietas ricas en frutas y verduras, balanceadas en carbohidratos y proteínas, por una parte. Evitar la obesidad, evitar la diabetes o el manejo adecuado de los virus. Establecer estrategias para la detección precoz. Lo deseable sería que pudiéramos tener un sistema de salud que pudiéramos ofrecerle prevención a los adultos a través de un modelo asistencial para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y calidad de vida, o bien ofertar cuidados paliativos, que no es el objeto de nuestra plática. Es importante también ofrecer una atención de salud a la infancia y a la adolescencia, establecer datos e información sobre cáncer a través de un registro nacional de cáncer, que sería lo deseable, para poder conocer dónde son los cánceres, cuál tipo de cánceres se presenta, en qué regiones, en qué etapas, y cómo establecer estrategias de detección, prevención y o tratamiento. Pero sobre todo, eso nos ayudaría también a poder definir mejor los problemas y poder ajustar presupuestos para la salud en cosas específicas. Y finalmente, la investigación. No porque sea el final, sea lo menos importante. La investigación epidemiológica, clínica o básica o experimental nos podrán con mucho ayudar siempre a resolver un problema de salud como es el cáncer, entre ellos las estrategias de prevención. Lo más importante en cáncer hoy por hoy es que identifiquemos las causas del cáncer y tratar de establecer medidas preventivas en lo posible. Decíamos que el evitar el tabaquismo, independientemente de la edad, eso es importante, porque es una adicción contra la natura. Deberíamos alentar, incentivar y desarrollar estrategias para tener dietas saludables que ven esto como un aspecto importante y estén asociadas a una actividad física importante y tratar de cuidar la masa corporal para evitar la obesidad. Ser cuidadosos en el consumo de alcohol, en lo posible, el evitar la exposición prolongada a los rayos ultravioletas, en algunas ocasiones ofrecer lactancia materna, ser cuidadosos con la terapia hormonal sustitutiva, no satanizarla, pero sí es importante que la vigilemos médicamente y que seamos cuidadosos con ella. Pero sobre todo, uno de los grandes pasos que hemos tenido es la infección a través de los virus y que hoy por hoy contamos con estrategias de vacunación para evitar ciertas enfermedades como es el virus del papiloma humano, poder nosotros vacunar a nuestras niñas entre los 10 y los 12 años antes de que inicien su vida sexual para abatir alguno de los virus más frecuentes que desarrollan cáncer cervicuterino, o bien el virus de la hepatitis, que nos permite prevenir hepatitis y después hepatopatías, así como hepatocarcinoma. Y finalmente, lo que hoy por hoy seguimos contando como un éxito importante en salud pública son las medidas de detección o cribado en poblaciones de riesgo que puedan ser susceptibles de desarrollar determinado tipo de cáncer. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta como médicos en el primer contacto y en nuestra primera atención. En conclusión, ¿qué quisiera yo que se llevaran bien marcado para su casa? Óptimamente, la detección precoz de los cánceres siempre nos llevará a suponer
que podremos obtener una curación total tras una sola operación o una sola intervención. Pero hasta los tipos de cánceres que no se pueden curar con una sola operación responderán mejor a las terapias sistémicas si existe una enfermedad mucho menos avanzada, y en eso estamos en general totalmente de acuerdo. Lo deseable, insisto, es que incentivemos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros pacientes, ya que el médico debe de ser un portavoz del estilo de vida saludable, en el cual nosotros invitemos a que la gente deje la adicción al tabaquismo, no se asocie a las nuevas formas de tabaquismo como es el vapeo, que son sumamente peligrosas, que lleven dentro de lo posible una dieta balanceada, no alcohol en exceso y sobre todo desarrollar actividad física cotidiana, como ustedes pueden apreciar en estos esquemas. Con esto, espero haber sido lo suficientemente claro, aunque con mucha información, pero es importante que ustedes reflexionen sobre lo que hemos platicado y verán que pueden cambiar el curso natural del cáncer siempre y cuando pretendan establecer estrategias de detección y de prevención para desarrollar estas neoplasias. Estoy a sus órdenes para preguntas, comentarios. Pueden estar de acuerdo conmigo o no, y háganmelo saber y con mucho gusto podremos comentar. Gracias.